Buenas, buenas muchachones, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que se la estén pasando muy bien. El día de hoy les voy a explicar el tema de derivación implícita, que fue el único tema de derivadas que me hizo falta. Derivar implícitamente tiene cierta dificultad en caso de algunos ejercicios, pero generalmente suele ser muy sencillo. Ahora, lo primero que te voy a explicar es qué cosa son las funciones implícitas. Hay dos tipos de funciones para que puedas derivar: las funciones explícitas y las funciones implícitas. Te voy a enseñar a distinguir cada una de ellas. Una función explícita se le llama a aquella que está definida respecto a una letra, es decir, una letra está despejada y la otra letra se encuentra del otro lado. Estas letras recuerda que se conocen como variables. Ahora, ojo, con mucha atención. Función explícita es cuando una variable se encuentra de un lado y la otra variable se encuentra del otro lado. Para que sea explícita tiene que estar despejada la primera variable, generalmente es la letra y. Esta letra y tiene que estar despejada para que se considere una función explícita. Y ojo, no debe de aparecer del otro lado, es decir, la y solamente aparece aquí y todo lo que se encuentre del otro lado va a ser x. ¿Se entiende eso, chicos? Entonces a eso se le llama función explícita. Cuando la y está despejada y del otro lado solamente tenemos puros términos con x. En cambio, se le va a llamar implícita a aquella función que está combinada o que combina las variables dependiente e independiente. Ojo, por ejemplo, en este primer caso tengo 2x más 3xy menos y cuadrada es igual a 0. Si nosotros podemos notar, aquí en estas expresiones está combinada tanto la x como la y en un mismo lado de la igualdad. Y no importa si aparecen en un lado o en otro, con que estén combinadas la x con la y, entonces se considera una función implícita. También la que tenemos en la parte de abajo, e a la 2y, este es un término de y, luego un término de x, luego tenemos otro término de y luego tenemos otro término de x. A estas se le llaman funciones implícitas, cuando no está despejada la letra y. ¿Cómo le voy a hacer para derivar funciones implícitas? Las explícitas pues ya sabemos cómo derivarlas con las fórmulas de derivación básica, ¿sale? Pero estas implícitas requieren un procedimiento un poquito diferente. Hay dos maneras diferentes de hacerlo, sin embargo te voy a enseñar la más fácil o el más fácil de ellos. Ojo, para eso necesito que memorices esta formulita. La formulita dice que la derivada de la función va a ser menos la derivada parcial respecto a x entre la derivada parcial respecto a y. Nuevamente, la derivada total será menos la derivada respecto a x entre la derivada respecto a y. ¿Qué cosa significa derivar respecto a x o respecto a y? Bueno, debes de entender una cosa. Cuando tú estás derivando, siempre debes derivar nada más respecto a una letra, aunque aparezcan dos. Siempre respecto a una nada más. Cuando yo estoy derivando respecto a x, supongamos en esta función, en esta expresión 3x cuadrada y, ojo, yo estoy derivando respecto a x. Eso quiere decir que x va a ser mi variable. Esto es lo que voy a derivar. Pero, sin embargo, todo lo que aparezca que no sea la x se debe de considerar constante. Ojo, el 3, que de por sí, por ser un número y es constante, se va a juntar con la y, que en este caso, como no estoy derivando a la letra y, sino a la x, se consideraría constante. Quiero que entiendas eso y lo apartes de la definición que tú tienes en este momento de constante y de variable, porque tu cerebro puede empezar a confundirse así de ¿what? Fer había dicho que los números son constantes y que las últimas letras del abecedario son variables. Sí, pero esas reglas se pierden en derivación implícita. ¿Qué se considera variable? La letra respecto a la cual estás derivando. ¿Qué se considera constante? Todo lo demás prácticamente, ¿sale? O sea que en este caso la y sería una variable. En cambio, cuando tú estés derivando con respecto a y, ojo, la y es a la cual vas a derivar, quiere decir que esto se convierte en tu variable y prácticamente todo lo demás se convertiría en una constante. Eso es lo primero y las nociones básicas que tienes que saber sobre derivación implícita. A continuación te voy a enseñar cómo derivar parcialmente respecto a x y parcialmente respecto a y, para después poder sacar la derivada implícita, ¿sale? Vamos a los ejemplos.
Muy bien, lo primero que tienen que hacer es aprender a distinguir cómo sacar una derivada respecto a x y una derivada respecto a y, ¿sale? Para eso vamos a recordar unas fórmulas muy básicas. ¿Cuál es la derivada de una constante? La derivada de una constante es 0. ¿Cuál es la derivada de una variable? La derivada de una variable es 1. Cuando la variable está sola, claro. La derivada de una constante que está con una variable, constante variable, me queda la pura constante. La derivada de una variable con exponente, ¿qué hacíamos en este caso? El exponente se resbala, multiplica la constante, la variable se pasa igual y después se le resta 1. Esas son las 4 fórmulas básicas de derivación. Repasamos. Derivada de una constante, 0. Derivada de una variable, 1. Derivada de constante variable, constante. Y derivada de variable con exponente, se resbala y se le resta 1. ¿De acuerdo? Una vez que ya tienes dominado eso, vamos a comenzar con los ejemplos. Muy bien. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 expresiones que yo voy a derivar. Voy a sacar su derivada con respecto a x y voy a sacar su derivada con respecto a y. Atento en cómo lo voy a hacer. Para empezar, observa la primera expresión, 2x. Yo sé que en este momento a ti ya se te hace súper fácil sacar la derivada de 2x. No te podrías equivocar a esta altura del curso. Ojo, ¿cuál es la derivada de 2x? Tú sin problema en este momento me dirías que 2, ¿sale? ¿Por qué? Porque la derivada de constante variable es la pura constante. Pero cuando yo saque la derivada respecto a y, mucho ojo. Si te das cuenta en esta expresión, no aparece la letra y. Quiere decir que la variable que estoy derivando, sea la y, no está. Todo esto se consideraría constante. Todo. ¿Por qué? Porque no aparece la letra y, que es a la que quiero derivar. Como todo esto es constante, ¿cuál sería la derivada de esta constante? 0. Entonces las derivadas no te van a dar lo mismo. Mientras la derivada respecto a x te dio 2, la derivada respecto a y te está dando 0. ¿Por qué? Porque no aparece la letra y. Ahora vamos a invertir las cosas. Quiero derivar 3y, ¿sale? Para eso voy a sacar su derivada respecto a x y derivada respecto a y. Ojo, 3y. Primero derivo respecto a x. ¿Aparece la letra x aquí, como Dora la Exploradora? No, no aparece. Entonces, como no aparece la letra x, todo se consideraría constante y la derivada vale 0. En cambio, cuando yo saque la derivada respecto a y, la derivada de 3y me quedaría simplemente 3, porque tendría constante, variable. ¿Se entiende en este caso? Ojo, ojo, si te das cuenta, las derivadas son distintas. Ahora, vamos con 5xy. Quiero que le prestes mucha atención a este ejemplo, porque si le entiendes a este, se te va a hacer un poco más fácil los demás. 5xy está sacando la derivada respecto a x primero. Escúchame con atención. ¿A quién estás derivando? A la x. Eso quiere decir que esta es tu variable. Todo lo demás se transforma en constante. Ojo, todo lo demás se transforma en constante. Ojo, pon mucha atención. Para que lo entiendas de una mejor manera, voy a explicártelo de la siguiente forma. Imagina que la y la movemos de lugar y lo escribo como 5yx, ¿sale? Todo esto se volvería una constante y esta es tu variable. ¿Cuál es la derivada de una constante por una variable? La pura constante. Por lo tanto, la derivada de 5yx simplemente me quedaría 5y, es decir, la pura constante. Pero en cambio, la derivada respecto a y me va a quedar de la siguiente manera. Observa, pon mucha atención. Ojo. Para el 5xy, lo voy a poner aquí abajito, me voy a imaginar que el 5x es la constante y la y sería la variable. Por lo tanto, constante variable, me quedaría la pura constante, o sea 5x. Si te das cuenta, distintos resultados al derivar respecto a x y derivar respecto a y, ¿sale? Avanzamos con el siguiente ejemplo. Pon mucha atención, ponle mucha atención a este. 3x cuadrada y. Ojo, lo voy a volver a reescribir para que saque la derivada respecto a x. Atento, pon mucha atención. Voy a anotarlo de la siguiente manera. 3y x cuadrada. Es decir, estoy juntando las constantes y estoy dejando a un lado la variable. Ojo, ¿cómo sacabas la derivada simplemente de 3x cuadrada?
¿Cuál sería la derivada de 3x cuadrada? Sería 6x. ¿En eso estamos de acuerdo? La derivada de 3x cuadrada sería 6x. Lo único que voy a hacer con la y es bajarla igual. ¿Por qué? Porque es una constante. Entonces la derivada parcial respecto a x me quedaría 6yx. Pero acomodándola en orden alfabético me quedaría como 6xy. Ahora, esa misma expresión, 3x cuadrada y, la voy a acomodar de la siguiente manera, 3x cuadrada y. Ahora, ojo, la estoy escribiendo normal, todo esto sería mi constante y esto sería mi variable. Si te das cuenta, la y no tiene exponente, entonces sigue siendo la tercera fórmula, constante variable. ¿Cuál sería la fórmula para constante variable? La pura constante. O sea que la derivada de 3x cuadrada y sería 3x cuadrada. Y esa sería mi derivada parcial respecto a y, ¿vale? Ojo, los resultados, nuevamente te insisto, son distintos. Va a haber algunos casos raros donde ambas derivadas coinciden, pero son casos muy especiales. Vamos ahora con 5xy cúbica. Para este primer caso voy a escribirlo así. Recuerda, para derivarla respecto a x y lo entiendas primero, ya después con calma vas a ir agarrando callo. Ahorita te recomiendo que juntes la y primero. 5y cúbica x. A ver, obsérvala con mucha atención. Estás derivando respecto a la x. Quiere decir que esto es tu constante y esto es tu variable. ¿Tiene exponente? No tiene exponente. Entonces lo único que te quedaría constante variable, la pura constante, o sea 5y cúbica. Por otro lado, para sacar la derivada respecto a y, tengo 5xy cúbica. Voy a imaginarme que no está la letra x. ¿Cómo sacaría la derivada de 5y cúbica? Se resbala, me quedarían 15 y y cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Pero no olvides, si tenía la x. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa x? Se va a bajar, porque en este caso la x es constante por estar derivando respecto a la y. Borro esto y ojo, avanzamos. Entonces la derivada de respecto a y me quedaría 15xy cuadrada. Vámonos con 20x cúbica y cuadrada. Ahora vamos a hacerlo de manera directa. Ojo, pon mucha atención. Quiero sacar primero la derivada con respecto a x. Quiero derivar a x. Si tú derivas a la x, ¿cuál sería la derivada de 20x cúbica? Su derivada me quedaría 60x cuadrada. Como esta y cuadrada es una constante, entonces la voy a pasar simplemente y cuadrada. Ahora voy a sacar la derivada, pero respecto a y. Ojo, pon mucha atención, en este momento vas a tener que derivar a la y cuadrada. Ignora a la x. ¿Cuál sería la derivada de 20y cuadrada? La derivada de 20y cuadrada sería nada más y nada menos que 40y. ¿Y qué vas a hacer con la x cúbica? Simplemente la vas a pasar igual. Voy a dejar un espacio en medio, la derivada es 40y. ¿Y qué hago con la x cúbica? Se pasa igual, ¿sale? De esa manera sacamos derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Muy bien, entonces si te das cuenta, para derivar implícitamente, tienes que imaginarte que una letra de ellas es constante y la otra se considera variable y aplicar las reglas básicas de derivación. Para eso te voy a dar un consejo, un truco muy rápido y muy fácil para que tú puedas sacar las derivadas implícitas. Para ello voy a necesitar que ocupes tu dedo o algo con lo que puedas tapar una de las dos letras. Ojo, pon mucha atención. Cuando tú quieras sacar la derivada respecto a x, lo que vas a hacer es eliminar la otra letra, es decir, vas a quitar a la y. Y cuando quieras la derivada respecto a y, vas a quitar a la x. Y es muy sencillo de esa manera. Ojo, pon mucha atención. Primero vas a sacar la derivada respecto a x. Quito a la y. Imagino que la y no existe. ¿Cuál sería la derivada de 5x cuadrada? Pues en este caso me quedaría 10x, ¿sale? Y ahora, ¿qué voy a hacer con esta y cuarta que estaba tapando? La destapo y, oh caray, ahí estaba una y cuarta. La voy a agregar hasta acá al final, ¿sale? Y es muy simple. Ahora voy a sacar la derivada respecto a y. Primero simulo que la x nunca existió. ¿Cuál sería la derivada de 5y cuarta? Ah, pues la derivada de 5y cuarta me quedaría 20y cúbica. Ojo, pero recuerda que estabas tapando esta x cuadrada. Entonces, ¿qué haces? La destapas y la agregas, x cuadrada. Y ahí está. Es una manera muy simple de sacar derivadas
implícitas. Vamos con el que sigue. Veamos. Seno de x. Muy bien. Lo primero que voy a hacer es, ojo, para sacar la derivada respecto a x, tengo que tapar a la y. Vamos a tapar a la y. No hay y, entonces no hay nada que tapar. Directamente, derivada de seno de x me quedaría coseno de x. Pero ahora para sacar la derivada de y, tendría que tapar a la x. No vayas a tapar a la pura x y decir, queda seno de nada, ¿eh? No, no, no. Tapas toda la función. Seno de x. Ok. No me quedó nada. ¿Cuál sería la derivada de nada? Pues 0. La derivada de 0 es 0. Entonces me quedaría 0. Ojo, una vez que yo destape me quedaría 0. ¿Por quién? Por seno de x. Pero 0 multiplicado por seno de x, ¿cuánto me quedaría? 0 de todas maneras. Entonces, esta sería mi derivada. Vamos con x e a la y. Primero tapo a la y. ¿Cuál sería la derivada de x? La derivada de x me quedaría 1. Ok. Recuerda, estoy derivando la x. Me quedaría 1. Destapo y le agrego esto. E a la y. Ok. 1 e a la y. ¿Es necesario anotar el 1? No es necesario. Entonces simplemente me quedaría e a la y. Vamos a sacar la derivada respecto a y. Entonces voy a tapar a la x. Cuando tú derivas a la e, siempre queda lo mismo. ¿Cuál sería la derivada de e a la y? Pues me quedaría e a la y. Ok, e a la y. Entonces yo estaba tapando a la letra x. La destapo y agrego eso. X e a la y sería mi derivada parcial. Vamos con 4x coseno de y. Primero vamos a tapar a la letra y. Tapamos a la letra y. ¿Y cuál sería la derivada de 4x? La derivada de 4x es 4. Muy bien. Ahora, ojo, pon mucha atención. ¿A quién estabas tapando? A coseno de y. Lo destapas y, oh sorpresa, ahí estaba. Lo agregas. Coseno de y. Ojo, voy a sacar la derivada parcial respecto a y. Para eso, ¿qué tienes que hacer? Tapar a la x. Ok. Tapo a la pura x, Ahí está, tapado a la x. ¿Cuál sería la derivada de 4 coseno de y? Mucho ojo, la derivada de coseno es menos seno. La derivada de coseno es menos seno. Entonces, derivada de 4 coseno de y sería menos 4 seno de y. El menos, si te das cuenta, lo escribí al principio. Pero estaba tapando a la x. La destapo y la agrego. Ahí está. Vamos con la última. Esta va a quedar un poco interesante. Yo quiero primero sacar la derivada respecto a x. Eso quiere decir que la y me quedaría como constante. Voy a tapar a la y. Veamos. ¿Cuál sería la derivada de 2x? Simplemente me quedaría 2. Ok, la derivada de 2x es 2. Destapo y ahora tengo que agregar a la y. Ah, pero mucho cuidado, La y está en la parte de abajo, entonces me va a quedar 2 sobre y. Para sacar la derivada parcial respecto a y, me voy a imaginar que no existe la x. Entonces, ojo, tendría que derivar a 2 sobre y. Mucho cuidado, no vayas a hacer alguna loquera. Cuando quieras derivar a 2 sobre y, tienes que recordar que nunca se derivan letras en la parte de abajo. ¿Qué se hace primero? Se sube. Entonces para eso me voy a imaginar que yo tengo esto. 2y a la menos 1 por x. ¿Se entiende esto? Entonces, ojo, ¿cuál sería la derivada de 2y a la menos 1? Ojo, voy a derivar 2y a la menos 1. ¿Cuál sería su derivada? Me quedaría menos 2y a la menos 2. ¿Qué hago con esta x que no estaba tomando en cuenta? Se la agrego. Pero así no lo vas a dejar. ¿Cómo quedaría escrito de una manera correcta? La mera derivada me quedaría de la siguiente forma. Atento, Me quedaría así. Menos 2x y todo esto sobre y cuadrada. Acomodando eso que nosotros habíamos puesto anteriormente. Listo, chicos. Estos son derivadas implícitas. Pero mucho ojo. Todavía no hacemos un ejercicio como tal. Te estoy enseñando apenas cómo derivar expresiones respecto a x y respecto a y. No hemos hecho todavía ninguna derivada implícita. Ahora sí, vámonos con las meras buenas. Muy bien, ahora sí vamos con derivadas que realmente son implícitas, ¿sale? Vamos a tener aquí dos funciones en estos primeros ejemplos. Para empezar, voy a empezar con ejemplos muy sencillos, muy fáciles, es decir, ejemplos del nivel de dificultad UNAM, como los que vinieron en la primera vuelta de la UNAM. Ahora, tengo aquí estos dos ejemplos. Ojo, te voy a mencionar primero el procedimiento. Paso número 1, tienes que igualar a 0.
toda la función la tienes que igualar a 0. Como en este caso, esta ya está igualada a 0, esta no, la tendríamos que igualar a 0 primero. Paso número 2, vas a sacar la derivada, pero respecto a x. Paso número 3, vas a sacar la derivada, pero respecto a y. Y por último, aplicas una pequeña formulita, la derivada respecto a x entre la derivada respecto a y, pero con signo negativo. Es decir, tus dos resultados nada más los vas a dividir y les vas a poner un signo menos. Ok, comenzamos con este ejemplo de aquí. Mucho ojo. Voy a comenzar sacando la derivada respecto a x. Ahí está. Saco la derivada respecto a x. ¿Cuál sería la derivada de x cuadrada? Sin problema, la derivada es 2x. Ahora, mucho ojo con el del medio. Recuerda que si estás derivando a la x, vas a imaginarte que la y no existe. ¿Cuál sería la derivada de 2x? 2. Y agregándole la y, me quedaría 2y. Muy bien, ya tienes tu derivada respecto a x. Ahora, ¿por qué no derivaste y cuadrada, Fer? Ah, porque recuerda, si estás derivando a la x, la y es una constante. ¿Cuál sería la derivada de una constante? 0. Entonces esta parte ya no tiene relevancia. Vamos a sacar ahora la derivada, pero respecto a y. Mucho ojo, lo mismo que acabo de mencionar. Si estoy derivando a la y, la x no tiene importancia. Entonces la derivada de la x sería 0. Ahora, voy a derivar 2xy. Me voy a imaginar que la x no existe. ¿Cuál sería la derivada de 2y? 2. Y le agrego la x. Me quedaría 2x. Y ahora va la derivada de y cuadrada. Derivada de y cuadrada, en este caso, sería 2y. Fer, ¿por qué acá dijiste que dio 0 y acá dices que dio 2y? Ah, porque recuerda que acá estabas derivando respecto a x y acá respecto a y. Último paso, tienes que sacar la mera derivada. ¿Cuál es la mera derivada? Menos derivada respecto a x entre derivada respecto a y. Ojo, ojo, me quedaría derivada respecto a x, 2x más 2y, y derivada respecto a y, 2x más 2y. Si te das cuenta, nos quedó lo mismo arriba y lo mismo abajo. ¿Qué hacemos cuando tienes lo mismo arriba y lo mismo abajo? Se anulan. Entonces cancelo esto con esto y la respuesta, ojo, no va a ser 0. La respuesta sería menos 1. Muy bien, vamos con el segundo ejemplo. Recuerda, primero sacas tus derivadas parciales. Ah, pero antes de eso, vamos a igualar a 0. Esta expresión la voy a dejar igualada a 0. Me quedaría x cúbica ya acomodada menos 3xy y todo esto más y cúbica igualado a 0. Muy bien, ya tenemos esa parte. Ahora, ojo, saco la derivada respecto a x. f'(x). Ok. ¿Cuál sería la derivada de x cúbica? Derivada de x cúbica, 3x cuadrada. Ya lo tenemos ahí. Ahora, derivada de menos 3xy, ignoro la y, derivada de menos 3x, menos 3. Y le agrego la y. Me quedaría menos 3y. Vamos con la derivada respecto a y. Derivada respecto a y. Recuerda, este no lo acabo de derivar porque sería una constante. Su derivada sería 0. Pero al derivar respecto a y, ahí sí ya lo voy a tomar en cuenta. Derivada de x cúbica, como va a ser una constante, 0, no la tomo en cuenta. Derivada de menos 3xy, pues me quedaría menos 3x, ¿sale? Ojo, ojo, vamos con la derivada de y cúbica, me quedaría 3y cuadrada. Muy bien, ya tenemos ahí mi derivada respecto a x y mi derivada respecto a y. Último paso, recuerda, la mera derivada sería menos derivada respecto a x entre derivada respecto a y. Ahora voy a agregar primero el signo menos y agrego mis respuestas. Derivada respecto a x, 3x cuadrada menos 3y. Derivada respecto a y, menos 3x más 3y cuadrada. Ojo, aquí puedes terminar el ejercicio de dos formas distintas. Este signo menos lo puedes utilizar para afectar o bien al de arriba o lo puedes utilizar para afectar al de abajo. Ahora, mucho cuidado. Si nosotros afectamos al de arriba, estos dos signos cambiarían. Y si nosotros afectamos al de abajo, estos dos signos cambiarían. ¿A cuál vamos a decidir afectar? Depende mucho de cómo está escrita la respuesta. Si tú afectas al de arriba, las x quedaría esta negativa y este quedaría positivo. Las x quedarían negativas
y las y positivas. Si tú ves que así viene la respuesta, entonces afectamos al de arriba. Pero si tú ves que las x son positivas, entonces fue que afectamos al de abajo, porque si este menos lo aplicamos acá, estos dos signos cambiarían. Entonces nos quedaría así: 3x cuadrada menos 3y, todo esto sobre, cambiamos los dos signos de abajo, me quedaría 3x menos 3y cuadrada. De esa manera el signo menos lo estoy utilizando en la parte de abajo, ¿sale? Como paso final, yo lo que puedo hacer es cancelar el número 3. Todos son divisibles entre 3, le voy a sacar tercera a todo. Si le saco tercera a todo, me quedaría x cuadrada menos y todo esto dividido sobre x menos y cuadrada. Y listo. Esta podría ser la posible respuesta. En caso de que esta no fuera, insisto, tendríamos que haber afectado el signo con el de arriba. ¿Cómo quedaría entonces, Fer? Bueno, lo voy a hacer aquí abajito nada más por curiosidad. Pero esto de aquí ya sería la respuesta. Por curiosidad nada más. Afectando al de arriba, me quedaría menos 3x cuadrada más 3y. Y todo esto dividido sobre, me quedaría menos 3x más 3y cuadrada. Y ahora, sacándole tercera a todo y acomodando, me quedaría de la siguiente manera: y menos x cuadrada y todo esto dividido sobre y cuadrada menos x, que sería prácticamente lo mismo que acá, pero un poquito modificado, ¿sale? Si no viniera esta respuesta, que es la más probable, podría ser esta de acá. Muy bien, chicos, así se saca una derivada implícita. Estos ejemplos son como los que vinieron en la UNAM primera vuelta. Muy bien, continuando con los ejemplos de derivadas implícitas, vamos a resolver este que vino en la primera vuelta de la UNAM y vamos a después a resolver otro más o menos del mismo nivel de dificultad, un poquito más laborioso, ¿sale? Recuerda, paso número 1 para resolver una derivada implícita, tienes que igualar a 0. Veamos, igualando a 0 me quedaría así: xy menos 3x cuadrada menos 5 y todo esto igual a 0. Muy bien, ya lo tenemos igualado a 0. Esa es la parte importante, el paso número 1. Paso número 2, voy a sacar mis dos derivadas parciales. Recuerda, primero vas a derivar con respecto a x y luego vas a derivar con respecto a y. Tienes que sacar tus dos derivadas. Ahora, ojo, ¿cómo me va a quedar la derivada con respecto a x? Recuerda, la y se vuelve constante y nada más te interesa la x. Ok. Si yo estoy derivando a la x, es como si la y no existiera. Después la pongo. ¿Cuál sería la derivada de x? Me quedaría 1. La derivada de x es 1 por y, me quedaría una y. También lo puedes hacer como si fuera constante variable. Constante variable, te queda la pura constante. Vamos avanzando. La derivada de 3x cuadrada me quedaría 6x, ¿sale? Y la derivada del 5, por ser un número, vale 0. Ok, ya tengo ahí mi derivada respecto a x. Vamos con derivada respecto a y. Caray, aquí le puse x, es y. Ok. Avanzamos. La derivada de xy, me voy a imaginar que no está la x, entonces quito la x. ¿Cuál sería la derivada de y? 1 por x, una x. Ahí está. Menos, aquí como estoy derivando a la y, prácticamente la x no me interesa. ¿Cuál sería la derivada de una constante como tal? 0. Entonces esta parte valdría 0. ¿Por qué? Porque estoy derivando a la y, no a la x en este momento. Y la derivada de un número, pues de por sí vale 0. Entonces simplemente me quedaría x. Ya tenemos ahí mis dos derivadas. Aplico la formulita. ¿Cuál es la formulita chida? Acuérdate, la derivada es menos la derivada respecto a x entre la derivada respecto a y. Avanzamos, entonces me quedaría menos. Primero voy a colocar la derivada respecto a x. Ojo, ¿cuánto me quedaría? Pues me quedaría en este caso y menos 6x y todo esto sobre la derivada respecto a y. En este caso es x. Recuerda que este signo menos lo puedes utilizar para afectar o bien al de arriba o bien al de abajo, ¿sale? Entonces yo voy a afectar al de arriba para llegar a la respuesta que venía en el examen de la UNAM. Menos por y me quedaría menos y. Y menos por menos me quedaría más 6x. Yo lo voy a escribir en orden. 6x menos y. Por si te perdiste, lo vuelvo a repetir. Mira, menos por y, solo que lo estoy escribiendo después. Menos por menos, más 6x. Y todo esto dividido entre x. ¿Sale? Ok. Ahora, continuamos. Mira.
Lo que voy a hacer es repartir esta x con este 6x, me quedaría 6x entre x menos, y voy a repartir esta x con la y, me quedaría y entre x. Respuesta final, estas dos x se cancelan, vamos a cancelarlas, y entonces me quedaría 6 menos y sobre x. Me parece que hasta ahí venía el examen, la respuesta en el examen de la UNAM, ¿sale? Ok. Continuamos entonces con este que está aquí abajito. En este caso, recuerda, lo primero que vas a hacer es igualar a 0. Veamos, igualamos a 0. Ahí te va. Me quedaría raíz de xy menos 2x cúbica y más, no, pasamos del otro lado, me quedaría como menos 3x cuadrada y cuadrada. Y todo esto lo vamos a igualar a 0. Este va a estar un poco más interesante. Ahora, recordemos una de las fórmulas básicas para derivar. Yo quiero derivar esta raíz. Ahí va. Derivada de raíz de u. En este caso me quedaría como u' sobre 2 veces la raíz de u. Esta es formulita que voy a utilizar, ¿sale? La vamos a enmarcar. Formulita. Ok. Ahora, ojo. Mucho cuidado. U' es la derivada de lo que está dentro y abajo 2 veces raíz de u. Voy a sacar primero mis dos derivadas parciales. Sacamos la derivada parcial respecto a x. F' de x. Mucho ojo, voy a ir siguiendo la formulita. U' es la derivada de lo que está dentro. La derivada de xy me va a quedar y. Todo esto sobre 2 veces la raíz original. Entonces me quedaría 2 raíz de xy menos. Ahora, vamos a derivar este que está en la parte del medio. Recuerda que debes de imaginarte que la y no existe y luego la pones, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la derivada de 2x cúbica? Me quedaría 6x cuadrada. Le pongo 6x cuadrada y como la y no la había tomado en cuenta, nada más la agrego hasta el final. Vamos con el que sigue. Recuerda, ignora la y cuadrada. ¿Cuál sería la derivada de 3x cuadrada? Pues me quedaría 6x y ya nada más la y cuadrada la agregas al final. Esa fue tu derivada parcial respecto a x. Vamos a calcular ahora derivada parcial pero respecto a y. Mucho ojo, prácticamente esta quedaría muy similar, solo que en vez de la derivada de xy que sea y, en este caso va a ser x porque ahora estoy derivando respecto a la y. Ojo, te vuelvo a repetir por si todavía no agarras la onda. Primero, te tienes que imaginar cómo estás derivando a la y, esta es una constante. Es como si fuera 13x y su derivada va a dar 3. xy, su derivada va a dar x porque estoy derivando a la y. Otra forma, recuerda, ignora la x. ¿Cuál sería la derivada de y? 1 y después se la pones, 1x. Ahí está. Y abajo dice la fórmula 2 veces la raíz original. Entonces me quedaría 2 veces raíz de xy, ya lo tenemos ahí, menos, ahora vamos a derivar este que está en medio, como estoy derivando a la y, entonces tengo que ignorar la x. ¿Cuál sería la derivada? Si ignoro a la x, ojo, lo voy a tapar, me quedaría nada más 2y. ¿Cuál sería la derivada de 2y? 2 por x cúbica, me quedaría 2x cúbica, 2x cúbica, ahí lo tenemos, chicos. Vamos con el último, recuerda que estamos ignorando a la letra x. ¿Cuál sería la derivada de 3y cuadrada? Pues me quedaría en este caso 6y, ¿sale? Vamos a ponerle 6y, me quedaría menos 6y y nada más la x cuadrada, la bajo normal. Listo, ya tenemos ahí mis dos derivadas parciales. ¿Cuál es el último paso, chicos? Nada más aplicar la formulita. La derivada es signo menos y recuerda, se pone primero la derivada respecto a x. ¿Cuánto me quedó la derivada respecto a x? Pues me quedó y sobre 2 raíz de xy menos 6x cuadrada y menos 6xy cuadrada, ¿sale? Todo esto dividido entre la derivada respecto a y, que me queda x sobre 2 raíz de xy, todo esto menos 2x cúbica y todo esto menos 6x cuadrada y. Ahí está, ¿sale?
Ahora, ojo, recuerda que este signo menos que quedó a un ladito lo puedes utilizar para afectar o bien a los de arriba o bien a los de abajo. Aquí dependería de la respuesta, si la respuesta trae cambiados los signos de arriba o si trae cambiados los signos de abajo. Pero nada más puedes modificar a uno de los dos, ¿eh? Recuerda, o bien al de arriba o bien al de abajo. Si fuera el de arriba, estos dos quedarían positivos y este quedaría negativo. Y si fuera el de abajo, pues estos dos positivos y este negativo. Ok, chicos. Derivadas implícitas. Se está poniendo bueno esto.